Bien, qué bueno que estamos aquí una vez más y mientras continuamos, ¿verdad?, con nuestro estudio del libro de Filipenses, espero que esté siendo de bendición a sus vidas mientras continuamos estudiando este precioso y hermoso libro que el apóstol Pablo le escribió a su iglesia, a la iglesia amada de él, a esa iglesia que traía gozo y regocijo a su vida. Yo espero que esté siendo de bendición y de ayuda espiritual para cada uno de nosotros. Y ya, ¿verdad?, hemos venido avanzando por el capítulo 1 de Colosenses y hemos visto la introducción a la carta, donde hablamos de Pablo y de Timoteo y del amor que Pablo le tenía a la iglesia ya en Filipos. El pastor Heron, como habíamos comunicado, habló de la oración de Pablo por los creyentes, a los creyentes de Filipo, y el deseo que tenía el apóstol Pablo de que ellos crecieran en el conocimiento y la gracia de Dios. Y hace algunas semanas también hemos visto el deseo de Pablo y el gozo que Pablo sentía a pesar de Pablo estar en la prisión. El gozo que él sentía de ver de cómo la palabra de Dios, el evangelio de Dios, avanzaba y crecía y se expandía, y donde Pablo animó a otros a que tuvieran esa misma valentía que él tenía, ese mismo ánimo que él tenía de ir y predicar la palabra de Dios y expandir el evangelio de la gracia de Dios. En esta mañana vamos, si podemos decirlo así, vamos a desempacar, vamos a abrir un texto lleno de verdades teológicas, lleno de verdades prácticas, pero es un texto también donde el versículo que está en medio de ese texto que vamos a desempacar en esta mañana es un versículo que a lo mejor usted lo ha citado muchas veces. A lo mejor es un versículo que usted lo ha escuchado muchas veces. A lo mejor es un versículo que inclusive hasta usted se lo sabe de memoria. Y ese versículo en medio de ese texto es Filipenses 1, versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Usted ha escuchado en diferentes ocasiones, y a lo mejor, como lo hemos presenciado, lo tiene memorizado en su mente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese es el latir del apóstol Pablo. Lo vamos a ver en esta mañana. Ese fue el latir del corazón ministerial de la vida del apóstol Pablo. Y yo espero que en esta mañana sea el latir suyo también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, te damos gracias por esta mañana y te pedimos que por tu Santo Espíritu nos hable. Señor, tú nos transforme, tú nos cambie, y que, Señor, tú nos hable de una manera especial. Gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Señor, es un privilegio, Señor. Es un honor poder estar aquí junto con los hermanos y alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor. No es por nosotros, es por ti, por tu gracia, por tu misericordia, por tu Espíritu, que podemos, Señor, estar aquí juntos. Ayúdanos a aprender de tu palabra, que seamos no solamente oidores, pero hacedores de ella. Ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La historia cuenta de un joven marino que estaba en su primera batalla. Y dice que a él experimentar su primera batalla como marino, se dice que en una de las batallas vio como una lluvia de balas y de disparos se acercaban a ellos que venían del enemigo, y dice que este joven soldado casi se desmaya. Uno de los oficiales, al ver cómo este joven marino novato se iba a desmayar, se estaba desanimando, se estaba deshabilitando, dice que uno de los oficiales superiores
entendió el terror que tenía este joven y le dijo con cariño: valor, mi muchacho, valor. Estarás bien dentro de unos momentos. Dice: yo pasé por esa misma experiencia. Se cuenta que después de esas palabras de ese oficial superior, el joven vivió y llegó a ser un oficial de honor. Y cuenta ese marino que esas palabras de ese oficial superior fueron como si un ángel hubiera venido a él y hubiera puesto una nueva vida en él, un nuevo deseo en él, unas nuevas ganas de seguir adelante. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo, a través de su espíritu, quiere poner en nuestras vidas en esta mañana, de acuerdo al texto que vamos a ver en Filipenses capítulo 1. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1 y mire los versículos del 19 al 26. Porque ese deseo que ese oficial superior puso en la vida de este joven marino es el mismo deseo, ese es el mismo ánimo que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, quiere poner en nuestras vidas en esta mañana. Porque lo que vamos a escuchar de Pablo una y otra vez es: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Mira el versículo 19 al versículo 26. Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, los cuales muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Usted se fijó ahí en ese texto, ahí mismo en el mismo medio de esa porción, de ese texto que vamos a ver, de estos pasajes, vemos el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que Pablo, escuche bien, lo que Pablo quiso decirle a la iglesia en Filipos es que el deseo de Pablo era que Cristo fuera el todo en su vida. Si había algo que Pablo quería comunicarle directamente a la iglesia en Filipos, era que Pablo quería que ellos supieran que Cristo era y fue el todo en su vida. Y de esa misma manera, en esta mañana, Pablo quiere comunicarnos ese mismo deseo. Y vamos a ver ese deseo expresado en 3 elementos en esta mañana. Número 1, el deseo de Pablo de magnificar a Cristo. Número 2, el deseo de Pablo de vivir para Cristo. Y número 3, el deseo de Pablo de servir en la obra de Cristo. Entonces, vamos a comenzar en esta mañana con el punto número 1. Vamos a ver el deseo de Pablo de magnificar a Cristo. En el versículo 19 y 20, lo que dice de nuevo. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pero mira el versículo 20, como dice:
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Si por un momento podemos omitir una parte del versículo 19, podemos leer el versículo 19 de esta manera: porque sé, y vaya al versículo 20, que dice, porque sé que en nada seré avergonzado. El versículo 20 dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será que. ¿Será que? Ahí mismo está. Dice, será magnificado Cristo, dice, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Escuche bien, hay una cosa que Pablo sabe y está seguro, porque dice en el versículo 20, porque sé. Ese verbo ahí, sé, quiere decir que Pablo entendía y comprendía algo, que Pablo reconocía algo en su vida y que él lo sabía con certeza. No era algo que Pablo dice, porque sé, bueno, si a lo mejor sucede. Porque sé, pero puede ser que suceda y puede ser que no, no estoy seguro, no. Cuando Pablo dice porque sé, es porque Pablo está seguro. Es porque Pablo tiene una certeza. Es porque Pablo tiene una seguridad. Y dice el versículo 20, dice conforme a que dice a mi anhelo y esperanza, dice de que nada seré que avergonzado. Cristo es el todo en mi vida y por eso yo sé, tengo la confianza de que sea lo que sea que esté sucediendo a mi alrededor, yo tengo un anhelo y una confianza de que en nada seré avergonzado porque Cristo es el todo en mi vida. Esa palabra ahí, anhelo, es la palabra en el original cuando una persona esterica el cuello. Usted no le ha pasado muchas veces cuando usted está esperando a alguien y ya pasan 5 minutos, 10 minutos, usted sale y esterica ahí el cuello, la cabeza, viendo a ver, ¿verdad? Pero ¿cuándo es que viene esa persona? Usted tiene un anhelo, ¿verdad? Usted anhela algo. Tiene un deseo profundo, tiene una esperanza de que esa persona que usted está esperando va a regresar. Y Pablo dice aquí que ese anhelo, estericar el cuello, dice Pablo, esa esperanza que él tiene seguro, de que dice el versículo 20, de que en nada yo seré avergonzado. Que mi futuro está seguro en Cristo. Que sea lo que sea que me pase a mí en mi vida o en la muerte, yo tengo una esperanza segura. Yo puedo ver esa esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Dice el versículo 20. Antes bien, con toda confianza, con toda valentía, en otras palabras, con toda clase de valentía y confianza, dice el apóstol Pablo, dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Es interesante porque Pablo dice, ahora también será magnificado Cristo. Ahora también. Pablo está al final de sus días. Y Pablo a lo mejor ha estado pensando de todas las situaciones difíciles por las que él ha venido atravesando en su vida y dice, en cada una Dios me ha ayudado. En cada una Dios se ha magnificado. Y no va a ser nada diferente en esta. Dios también se va a glorificar. Esa palabra ahí, magnificar o magnificado, es la palabra en el griego megalino. Mega, que significa grande, que significa engrandecer, que significa glorificar, que significa enaltecer, que significa tener en alta estima. Cuando usted escucha la palabra mega, ¿qué le viene a la mente? Algo grande. Usted no ha pasado muchas veces que alguien le envía una foto a su celular, ¿verdad? Y usted abre la foto, ¿y qué usted hace para ver la foto mejor? Usted la engrandece, ¿verdad? Usted la magnifica, ¿verdad? Y si usted está en esa foto, ¿qué usted hace? Usted va a esa foto. Mira la cara mía, déjame ver cómo salí. Ahí. No, tiene una foto de nuevo. ¿Verdad? Usted la engrandece. ¿Para qué? Para que esa foto se vea clara y abarque todo su celular,
para que usted pueda ver esa foto bien. Esa es la idea del apóstol Pablo aquí. Que en su vida Él engrandezca, Él enaltezca, Él glorifique a Dios en su vida de una manera que lo único que puedan ver en la vida de Pablo es Cristo. Dice ahí en el versículo 20, ahora también será magnificado Cristo, dice, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo va a ser enaltecido, va a ser engrandecido en mi cuerpo, sea que yo estoy vivo, sea que yo esté viviendo, aunque esté padeciendo, Cristo va a ser glorificado. Y sea que yo muera por la causa de Cristo, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, Cristo va a recibir toda la gloria y Cristo va a ser exaltado, magnificado en su vida. Ese era el deseo de Pablo. Pero la pregunta es, ¿cómo Pablo llegó a una convicción tan grande en su vida? ¿Qué sustentaba a Pablo? ¿Qué ayudaba a Pablo a seguir con ese deseo, con esa pasión de decir, mira, yo tengo un anhelo, una confianza de que en nada voy a ser avergonzado porque Cristo es el todo en mi vida? Y sea en esta vida o sea en la muerte, Cristo va a ser mega. Se va a glorificar, se va a engrandecer. ¿Cómo Pablo pudo hacer eso? Mira el versículo 19. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las verdades bíblicas que sustentaban a Pablo? El versículo 19 lo que dice, porque sé que por vuestra ¿qué? Léalo usted mismo ahí. Oración y ¿qué más? Dice, y la suministración de ¿qué? Del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La oración. Pablo, cuando le estuvo escribiendo a los de Filipos, le dice, mis hermanos, yo quiero que Cristo sea magnificado, que Cristo sea engrandecido en mi vida, pero yo quiero que ustedes, ¿qué? Que ustedes oren por mí. Yo quiero que ustedes rueguen por mí. Yo quiero que ustedes supliquen por mí. Yo quiero que ustedes lleven al trono de la gracia de Dios esta petición que yo le voy a dar. De que aquí en la cárcel, en la prisión donde yo estoy, que a pesar de que yo estoy detrás de estas barras, que el nombre de Cristo sea magnificado, glorificado y exaltado. Pero yo quiero que ustedes oren por mí. Es el poder de la oración. Es el poder de la oración donde muchos de nosotros, incluyéndome a mí, fallamos. Donde en muchas ocasiones nosotros, en vez de ir y arrodillarnos y orar a Dios, queremos tomar las cosas en nuestras manos. O queremos hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Y no vamos a la oración. Y no oramos. Y no pedimos dirección. Y no rogamos. Y no nos inclinamos. Y no pasamos tiempo delante del trono de la gracia. Para que sea cual sea la situación, Cristo sea magnificado. Y Pablo dice, si Cristo va a ser magnificado, yo oro y le pido que ustedes oren por mí. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, porque sé que vuestra oración, por vuestra oración y la que, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, en otras palabras, el sustento y la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes oren por mí. Y también para que el Espíritu Santo en mi vida, ese ayudador, sea mi sustento, sea mi guía, sea mi ayuda en estos momentos difíciles, de pruebas, de dificultad. Que usted ore por mí, decía Pablo. Que el Espíritu Santo sea mi fortaleza. Dice, esto resultará, el versículo 19, en mi liberación. Es bien interesante aquí porque esa palabra liberación habla de la palabra salvación.
Y puede ser que Pablo esté pidiendo aquí salvación para no solamente en una manera de mantenerlo guardado o seguro o confiado de las manos de César y el emperador, pero también puede ser que el apóstol Pablo esté pidiendo aquí la salvación del pecado y de este mundo cuando él parte y vaya a Cristo. Pero Pablo sí dice en el versículo 20 al final que Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Sea que Pablo esté pidiendo liberación de la cárcel, o sea que Pablo esté pidiendo por liberación ya ir y partir de este mundo, el punto es que Pablo quiere que Cristo sea engrandecido en su vida y ese es el deseo de él. Por eso dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el deseo suyo. ¿Tienes tú un deseo de que Cristo sea magnificado y glorificado en tu vida? ¿Tienes tú un deseo de que Cristo sea engrandecido, enaltecido en tu vida? Pablo no solamente estaba convencido y completo de que Cristo será engrandecido, sino que él lo creía. Era una convicción de Pablo. Y esa convicción lo llevó a él a un deseo. Esa convicción llevó a Pablo de que sea lo que sea en su vida, Cristo, el deseo de él era que Cristo, su Salvador, a través de su vida, otros vean a Cristo en su vida. Sea cual sea la situación, debemos buscar glorificar a Cristo. Sea cual sea la situación por la que nosotros estemos pasando, que busquemos que el testimonio de Cristo sea glorificado, sea enaltecido, sea engrandecido. Usted a veces no se ha encontrado en alguna situación donde usted dice, wow, ¿cómo yo voy a salir de esta situación? El apóstol Pablo nos da la respuesta aquí. Su deseo era que Cristo fuera magnificado. Y él le pidió a los hermanos en Filipos que oraran por él. Para que el Espíritu sea su ayudador, sea su ayuda. Ese debe ser el deseo de nosotros. Esa debe ser la oración de nosotros. Especialmente con el deseo que tenemos de abrir una iglesia en el sur de Milwaukee. Debemos orar para que Dios sea quien nos guíe. Debemos pedir por la ayuda del Espíritu Santo, la suministración de su ayuda, de su guía, de su dirección. ¿Tienes tú ese deseo en esta mañana? ¿Tienes tú el deseo de que Cristo sea enaltecido y glorificado y magnificado en tu vida? Que cuando otros vean tu vida, no te vean a ti, sino que vean a Cristo en tu vida. Ese fue el deseo de Pablo. Ese fue su primer deseo. Pero el segundo deseo de Pablo, no solamente de magnificar a Cristo, de engrandecerlo a Él, pero también el deseo de vivir para Cristo. El versículo 21 dice, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir es ganancia. Inmediatamente vemos ahí que esto es algo personal, mis hermanos. Esto no es algo de grupo. Esto no es algo en plural. Esto es algo personal. Es algo singular. Pablo no dice para mí y Timoteo. Pablo ni siquiera dijo ahí porque para nosotros, incluyendo la iglesia de Filipos, porque para nosotros, no. Pablo dice bien claro y bien específico, porque para mí.
Dice, el vivir es Cristo. En otras palabras, para mí personalmente, mi convicción personal, no solamente de que Cristo sea glorificado y magnificado en mi vida, pero el deseo de yo personalmente, de que mi vida, de la manera en que yo me conduzca, mi comportamiento, el vivir, mi vida entera es Cristo. Mi vida está conectada a Cristo. Mi vida es Cristo. La vida está conectada a Cristo. Mi vida apunta a Cristo. Mi vida está dirigida a Cristo, porque está en Cristo y porque es de Cristo. Pablo no mira para otros lados. Pablo levanta su mano y dice, para mí, personalmente, mi vida es Cristo. Todo lo que yo hago en esta vida es por Cristo. Todo mi sufrimiento es por Cristo. Todas las cosas que yo tengo es Cristo. De la manera que yo voy a hablar, de la manera que yo me voy a conducir, de la manera en que yo me voy a expresar, es Cristo. Cuando yo estoy pasando por sufrimiento, quiero que otros vean a Cristo. Cuando yo estoy pasando por momentos buenos, saludables, yo quiero que ellos vean a Cristo. Cuando yo hablo, quiero que ellos escuchen de Cristo. Cuando yo digo un pensamiento, quiero que ellos entiendan que yo soy de Cristo. Y más aún dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. En otras palabras, si vivo, ¿es quién? Es Cristo. Si muero, bueno, es Cristo, porque gano, porque voy a estar con Cristo. Si usted lee ese versículo en el original, en el griego, se lee de esta manera: vivir es Cristo, morir es ganancia. Bien simple. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Dice un diccionario, esta palabra morir habla de muerte física con profundas implicaciones espirituales. Porque Pablo dice aquí que el morir es provecho y es ganancia. Yo le reto a usted que vaya por ahí y comience a decir, para mí morir es un provecho, es una ganancia. La gente le va a preguntar, ¿te volviste loco tú? ¿De qué que tú estás hablando? Por eso digo que tiene 4 implicaciones. Esa frase, el morir ganancia, tiene 4 implicaciones teológicas muy importantes. Escuche bien, anote. Número 1. Cuando Dios te salvó, desde ese momento tu vida le pertenece a Dios quien te salvó. ¿Usted escuchó eso? Cuando Dios te salvó, tu vida le pertenece ahora a Dios al que te salvó. Por lo tanto, como creyente, tú debes vivir ¿para quién? Para Dios, para Cristo. No para ti mismo. Por eso la Biblia dice que tú no puedes servir ¿a quién? A 2 señores. O amas a uno y aborreces al otro. Verdad número 2. Tu relación con Cristo, escuche bien, es personal. Tu salvación es personal y no es grupal. Mire, tu salvación no depende de un grupo de chat que usted tiene. Usted sabe cuando usted pone un grupo de chat que hay múltiples personas y cada uno puede opinar. Tu salvación es un grupo de chat de 2 personas. Tú y Dios. La salvación no se compra, no se pega, no se roba, no se quita, no se presta, ni se pide prestada, ni se gana, ni se comparte. Tu salvación es tú y Dios. Es personal. Y Dios te da la salvación a ti por su gracia, para que tú vivas para Él. Tu salvación ya está pagada y garantizada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al resucitar al tercer día. Tú tienes que, por gracia ahora, por amor a Dios, luego que te arrepientes y confiesas tus pecados y pones tu fe en Él, ahora vivir para Cristo que te salvó. Número 3. La Biblia dice que todos vamos a morir. Cada uno de nosotros tiene una cita programada con Dios.
No hay escape a la muerte. Pero no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Donde la Biblia habla de dos lugares, el cielo y el infierno, los que creen y los que no creen. No hay término medio. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Todo lo que yo hago es Cristo. Y morir es ganancia, es provechoso. ¿Por qué? Porque voy a estar en la presencia de Dios. Y número 4, para los que creen, la muerte, dice Pablo, es ganancia. Los que mueren en Cristo. Porque estarán con Dios para siempre. Morarán con Cristo por la eternidad. ¿Y cómo Pablo puede decir que el morir para él es ganancia? Bueno, por eso dice Pablo en el versículo 23, al final, dice que estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso Gálatas 5:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien al mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ese es el deseo de Pablo, el latir del corazón de Pablo, que todo es Cristo, que en todo lo que tú haces debe ser querer buscar que otros vean a Cristo. Si muero, gano porque estaré con Cristo. De todas maneras, ganamos. Que tu vida esté envuelta en agradar a Cristo. Que tu vida esté envuelta en vivir para Cristo. No solamente eso fue relevante en la vida de Pablo, sino que es relevante en la vida de hoy. Que si tú eres creyente, si tú dices que eres hijo de Dios, que nosotros vivamos como hijos de Dios. Que nosotros no vivamos como hijos del mundo. Que nosotros no digamos, sí, yo sigo a Cristo, sí, yo soy cristiano. Y que otros vean algo completamente diferente. Cristo en mi vida, Cristo en la muerte. Escuche, con Cristo no solo ganamos, sino que somos ganadores ya. Usted a veces no escucha de esos equipos de béisbol o de básquetbol que ya cuando llegan al final de la temporada ponen a la reserva, a los que están en el banco ahí, que no juegan mucho, ya para los últimos juegos, porque ya ellos tienen un sello, ya ellos van a pasar a los playoffs, a la segunda ronda, y ellos están asegurados. Ya ellos no necesitan poner a los mejores jugadores, porque ya ellos tienen un sello seguro de que van a pasar a la segunda ronda. Mira, el cristiano debe vivir 100% para Cristo. 100%. Porque no solamente ya ganamos en esta tierra, no solamente ya tenemos algo asegurado en esta tierra, sino que tenemos asegurado algo eterno en Cristo. Y no solamente vamos al juego final, sino que ya ganamos el juego final. Vaya conmigo a Romanos 8. Mira lo que dice Romanos 8. Vaya conmigo al versículo 35. Un pasaje bien conocido. Romanos 8, mira el versículo 35, lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por cuanto por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted escuchó ese texto ahí en Romanos? Que para aquellos que Dios ha salvado y va a salvar en su gracia, que para los escogidos de Dios por su gracia y su misericordia, nosotros somos más que vencedores. Con razón Pablo tenía una pasión y un deseo tan grande
de magnificar a Cristo, engrandecerlo, porque Él entendió que en Cristo somos más que vencedores. Por eso Pablo tenía un deseo tan grande, una pasión tan grande de vivir para Cristo. No importa lo que sea, de vivir para Él, porque somos más que vencedores. Porque nada en esta tierra, escuche bien, nada en esta tierra puede robarnos el gozo de vivir para Cristo. Y Pablo es bien claro. ¿Tienes tú ese deseo en esta mañana de magnificar a Cristo, de engrandecerlo en tu vida, de vivir para Cristo, de que si vivo o si muero, todo es Cristo? Y por último dice Pablo, el tercer deseo, es el deseo de Pablo de servir en la obra de Cristo. Mire, vamos a comenzar en el versículo 22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En otras palabras, Pablo dice, si el vivir en la carne va a resultar de ser beneficioso, de bendición, de ayuda, escuche bien, para los hermanos en Filipos, wow, no sé qué escoger, no sé qué decidir, porque el versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Versículo 23, vivir en la carne, morir es ganancia. Versículo 23 dice, wow, no sé entonces qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Esa palabra ahí, partir, es muy interesante. Esa palabra partir ahí significa soltar. ¿Sabe? Cuando usted está agarrado de algo y lo suelta y se va. Es esa palabra ahí. Pablo dice, yo tengo un deseo, mira, yo tengo un deseo de soltarlo todo y estar con Cristo. ¡Wow! Soltar todo. Dejarlo todo aquí. Dice, y estar con Cristo, lo cual es no mucho mejor, no. Muchísimo mejor. Salgo de las pruebas, salgo de las luchas, salgo de las dificultades y voy a adorar y estar con aquel que me salvó, con aquel por el que yo vivo. Dice Pablo, pero tengo un deseo de ayudar a estos hermanos, tengo un deseo de seguir enseñando y predicando la palabra de Dios y animando a estos hermanos, pero al mismo tiempo tengo un deseo de soltarlo todo y estar con Cristo. Dice Pablo, estoy en un rejuego. Dice, no sé qué hacer. Dice el versículo 24, pero quedar en la carne, dice Pablo, llega a una conclusión, es más necesario, es indispensable. Y algunos dicen que puede ser que Pablo está pensando aquí que él piensa que su tiempo con los de Filipos y su tiempo con los hermanos todavía no ha terminado. No sé si usted recuerda la historia de Adoniram Johnson, un misionero que cuando fue a ese lugar donde él sirvió a Cristo, luego de tantas luchas y perder su esposa y sus hijos y tantas miserias, ya él estaba listo también para dejarlo todo. Pero dice él que él le oró al Señor, Señor, si tú permites y tú me dejas aquí para yo terminar la Biblia en el idioma que él quería interpretarla para esas personas y escribir otro libro. Y la historia cuenta que él se quedó en esta tierra por la voluntad de Dios y que él pudo terminar esas cosas que quería terminar y otras cosas más. Esa es la idea aquí del apóstol Pablo. Señor, si es necesario que yo me quede para hacer de bendición y de gozo a la iglesia, lo haré. Dice el versículo 25, mira la conclusión que llega Pablo. Dice, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho. ¿Y qué cosa? Y gozo en la fe. Pablo no estaba buscando su provecho, sino cómo yo puedo quedarme aquí y ser de gozo y de bendición y de ayuda a los hermanos. Aún más
Pablo dice, para que abunde en el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. En otras palabras dice Pablo, mira, si ustedes se van a jactar de que yo me quedo con ustedes, no es por mí, es por Cristo. Yo no me voy a quedar aquí para yo hacerme grande. No, ya no lo dijo en el versículo 19 y 20. Yo quiero magnificar y hacer grande a Cristo. O sea que si ustedes se van a jactar y enorgullecerse de que yo voy a estar aquí, véanlo por medio y a través de Cristo, que es Dios que me tiene aquí y que me ha dejado aquí para que yo sea de provecho y de gozo en la fe de ustedes. Y el versículo 26 dice, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pregunta, ¿cuál es tu deseo en esta mañana? ¿Tienes un deseo de servir a Cristo? No es que Dios dependía de Pablo. Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Mire, Dios no necesita a usted ni a mí. Dios puede hacer su obra como Él desee, porque Él es Dios. Pablo no estaba diciendo tampoco aquí, bueno, yo me voy a quedar porque Dios me necesita. No, Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Dios se complace en usarnos a nosotros. Y nosotros debemos arrodillarnos delante de Dios y estar agradecidos día tras día que Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, escucha bien, te ha salvado a ti y ahora te quiere usar para el servicio de su obra. Eso es algo que debe maravillar a usted cada día. Pero Pablo tenía un compromiso serio con el servicio a Dios, porque él tenía un compromiso serio con Dios. ¿Y tú y la obra de Cristo? ¿Tienes tú un deseo de servir a Cristo? ¿Tienes tú un deseo grande de involucrarte en el servicio a Dios? Yo espero que usted tenga un deseo grande por lo que Dios puede hacer en el sur de Milwaukee. Yo espero que Dios le esté poniendo a usted un deseo grande en su corazón de servir a Dios allá. El 18.1% de la población en Estados Unidos es hispana. En el 2018, solamente en Milwaukee, en la ciudad de Milwaukee, habían 112.931 hispanos. Entre el 2013 y el 2017 creció de 112.000 a 380.590 hispanos en Milwaukee. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que Dios, por su gracia y su espíritu, nos hable a nosotros y que ponga esos 3 deseos en nuestros corazones que Pablo tuvo aquí, de magnificar a Cristo. A lo mejor quiere que nosotros vayamos allá, no para tener una mega church, pero para tener un mega Cristo. No estamos buscando un mega church, no estamos buscando megas iglesias. Si Dios no le da, amén, es Dios que le da. Pero es para nosotros mega Cristo allá. Es para nosotros ir y mostrar, mi vida es Cristo. Tus problemas, tus situaciones, tus dificultades, Cristo es la solución. No las drogas, no el alcohol, no la prostitución. Cristo. Que nosotros vayamos allá con un corazón dispuesto a servir, no a engrandecernos, sino a servir, a estar en la gente, a estar con la gente y servirle y sentarnos y hablar y conversar y escuchar y orar y animar y tomar la palabra de Dios puro, el evangelio puro, la palabra pura y enseñarla y predicarla y exhortarla y animarla y persuadir a los hombres a vivir para Cristo. La pregunta es, ¿para quién vives? Para Pablo, el vivir fue Cristo. Su vivir fue Cristo.
Y así como Pablo le comunicó a los de Filipos que en su vida todo era Cristo, que sea así para nosotros en esta mañana. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Que ir al sur de Milwaukee va a ser algo difícil. Sí. Que va a requerir sacrificio. Mucho. Que va a requerir de nuestro tiempo. Mucho. Que podemos arriesgar nuestra vida. Claro que sí. Si nosotros vamos allá pensando, mira, vamos a buscar el lugar más seguro, mejor quedarnos aquí. Mejor nos quedamos aquí. Sinceramente se lo digo. Si nosotros vamos allá, bueno, vamos a buscar el lugar más seguro y mejor nos quedamos aquí. Porque toda la obra de Dios no es siempre segura. Y va a requerir sacrificio. Mucho sacrificio. Y Pablo nos lo dijo aquí en esta mañana. Pablo está escribiendo desde la prisión por los sacrificios que él hizo por Cristo. Pablo hubiera mejor escrito y decir, mi hermano, esto es demasiado difícil, esto es demasiado duro, yo estoy en la prisión, mira lo que yo estoy haciendo. No prediquen la palabra de Dios para que no se metan en problemas. No sería fácil así. Pero cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, quiere decir, yo estoy dispuesto hasta morir por Cristo. Y si muero, ¡oh!, es ganancia. Voy al cielo con Cristo. ¿Cuál es tu deseo en esta mañana? Ojalá que el deseo de tu alma, de tu vida, sea lo que dijo Pablo. Porque para mí, el vivir es Cristo. La historia de ese joven marino termina que en ese momento fue uno de los más valientes. Y eso exactamente dice la historia, lo que hizo Cristo con Pablo. Y eso es también lo que hará con todos los que están desanimados, desalentados. Dios nos va a animar, nos va a dar el ánimo, el gozo, mientras confiamos en Él para decir, Dios, sea donde sea que tú me pongas, quiero magnificar tu nombre, engrandecer tu nombre. Quiero vivir para ti y quiero servirte. Señor, te damos gracias. Y te pedimos que en esta mañana tú hablas nuestros corazones. En el silencio, en su asiento, ¿cómo Dios te habló en esta mañana? ¿De qué maneras Dios te habló hoy en día? Dios habla por su palabra. Y Dios nos ha hablado a nosotros en esta mañana. Que Dios nos ayude. Santo Espíritu, ayúdanos a escuchar tu palabra, a aplicarla a nuestras vidas, que esas verdades bíblicas se cimenten en nuestros corazones para vivir para ti más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y mis hermanos, perdonen que me tomé un poco de su tiempo, pero gracias por su paciencia, gracias por estar aquí con nosotros y que Dios les bendiga ricamente y seguir orando los unos por los otros. Bendiciones.